Wow. Podcast. Hola Mari, ya te mando los números de las cuentas. Mira, el pan va horneado al 70%, para que si te lo vas a comer hoy, pues lo metes en el horno, o en el momento en el que te lo quieras comer, pues lo metes en el horno y lo terminas. Le das ese 30 a 180 grados, unos 10 a 15 minutos. Y si no, pues lo puedes congelar y se mantiene perfecto en el congelador y lo vas sacando en la medida que te lo quieras ir comiendo. Muchas personas pues lo guardan durante la semana porque pues es el pan de la semana, entonces para que lo tengas presente. Listo, Mari, y ya te mando el número de cuentas para que hagas la consignación. Lo otro son 12.000 el pan y cobramos 5 el domicilio a las 127, vale 5 el domicilio. Eso es para el pelado que nos colabora, que es la única cabeza con sustento en su hogar. Esta Tan, que es como nuestro domiciliario así de super confianza, y es un man que necesita super el trabajo, y eso es lo que hacemos con él. Entonces eso es solo para él. Y te agradecemos tu compra, Mari. Un besote gigante, gracias. La verdad es un placer que puedan estar siempre siguiéndonos con estos temas interesantes, con todos estos personajes alrededor de la gastronomía, que tienen siempre una gran historia detrás para contarnos, para enseñarnos y demás. Y bueno, nada, hoy tenemos particularmente una gran invitada que ya les voy a dar la introducción. Pero antes, les quiero contar que lo que se viene dentro de Gato Dumas son cosas muy interesantes. Por un lado, tenemos nuevos módulos de nuestro Gato Dumas online. Bien, con estos nuevos módulos que estamos teniendo, tenemos también un kitbox para que ustedes puedan reproducir todas estas temáticas y todos estos, desarrollar mejor todos estos temas que van a tener acceso, que son tremendos temas en general relacionados con la chocolatería, con la cocina, técnicas de cocina y demás que vienen muy interesantes. También les cuento que se nos viene un curso virtual de cocina vegetariana, ¿sí? Para aquellos amantes de comer un poco más sensato con el cuerpo, para comer más saludable. Bueno, se viene este módulo también que es muy, muy interesante. Y finalmente, pues les cuento que tenemos 2 diplomados que se acercan también. Uno de ellos arranca este lunes próximo. Todavía tienen espacio para poderse inscribir sin ningún problema, que es el diplomado de marketing digital. Bien, es muy interesante, va a ser realmente los van a llevar por todo el tema digital para que ustedes puedan realzar su marca, para que puedan buscar posicionar y demás todo su proyecto. Y también tenemos el de gerencia y montaje de bares y restaurantes, que es muy, muy interesante también para todos aquellos que están pensando siempre en cómo mejorar también su proyecto, su emprendimiento y demás. Entonces creo que son fabulosas metodologías. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El día de hoy tenemos una invitada que particularmente yo tuve el placer de estudiar con ella en esas épocas cuando yo era alumno también en Gato. Hacía parte de nuestro equipo, hacíamos parte de un gran equipo, si se acuerdan, para los que nos siguen constantemente. El día que tuvimos a Juan Camilo Quintero, bueno, también hacía parte de nuestro grupo en aquellas épocas en las aulas. Entonces, le quiero dar la bienvenida a una persona que admiro mucho. Es psicóloga, coach de vida y salud, por supuesto también es egresada de la institución. Con ustedes, nada más ni nada menos, Olga Lucía Goulart. Olguita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy, muy, muy bien y muy feliz de estar acá, Feli, muy honrada de que me hayas invitado a compartir este rato, este espacio con ustedes. No, mil gracias a ti realmente por estar acá con nosotros. Creo que es muy lindo volver a hablar después de tanto tiempo, porque ha pasado tiempito y bueno, ya digamos, hoy vamos a enfocarnos un poco en el desarrollo que has elaborado durante este tiempo, que nos parece muy interesante y realmente somos fan excelentes tuyos por lo que haces y por lo que hablas, ¿no? Entonces, nada, quiero arrancar particularmente pidiéndote que nos cuentes un poquito de ti, de esta trayectoria que tienes, en qué momento te vinculas a la cocina, en qué momento, digamos, trazas una nueva
manera de percibir la gastronomía y el alimento? Bueno, yo les cuento. Desde que yo era muy niña, me gustaba muchísimo la cocina y también al tiempo me generaba muchísima curiosidad el tema de la salud en general. En este momento les estoy hablando cuando tenía literalmente 8 años. Mi primer curso de cocina lo hice cuando tenía 10 años. Todavía me acuerdo que mi mamá en las vacaciones iba y me dejaba en la casa de la mamá de una amiga del colegio, porque ella se dedicaba a hacer eventos de catering, y me acuerdo todavía, Coca, le decíamos a la mamá de mi amiga, me acuerdo las clases, y les digo, yo tenía 10 añitos apenas, y me acuerdo mucho de esas clases de cocina. Al tiempo, lo que les digo también, todo el tema como que me generaba mucha curiosidad, el tema de la salud. En ese momento todavía no había hecho claramente la conexión entre el tema de la salud y la cocina, pero como que cada vez que me hacen la pregunta de cómo empezó esto y yo empiezo a mirar hacia atrás, digo, madre mía, desde que era una niña empezó la conexión. Después, bueno, empieza a pasar el tiempo y a mí toda la vida, desde siempre, entonces me seguía gustando la cocina. Entonces, desde los 10 años también, entonces empezó a pasar que en las reuniones familiares, en el cumpleaños, en la novena, en Navidad, en todas partes, la que terminaba cocinando era yo. Para todo el mundo. Además, me encantaba cocinar para todo el mundo. Y se empieza entonces ya a despertar como la curiosidad y la necesidad de descifrar qué era lo que iba a estudiar. Y siempre estuvo muy claro que iba a estudiar medicina o psicología. Efectivamente me decidí por estudiar psicología. Soy psicóloga de la Universidad Javeriana. Hice después una especialización en sistemas familiares, terapia sistémica orientada bueno, iba a decir a trabajo con familias, pero también trabajo individual. Cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar en un área, digamos que distinta a lo que me dedico hoy en día. Estuve 5 años trabajando en una ONG que fundé con unos amigos. Todos eran mayores que yo en esa época, 10 años mayores que yo, más o menos, pero tuve el honor de que quisieron invitarme a ser parte de esto. Pero yo durante esos años, es muy interesante, seguía de manera independiente investigando y leyendo muchas cosas alrededor del tema de la salud. Y me empezó a interesar mucho leer acerca de cosas que estaban relacionadas con el poder sanador de las plantas, por ejemplo. Entonces me acuerdo mucho que para la Navidad y cosas de ese estilo, me regalaban libros de frutoterapia, me regalaban libros de cómo desintoxicar el hígado a través de las plantas, bueno, una cantidad de cosas. Y empecé a trabajar cuando estaba en esa ONG, haciendo terapia privada con niños que tenían, digamos que, retos a nivel de aprendizaje. La vida como que de muchas formas me fue de a pocos poniendo cosas que ya ahorita van a ver cómo todo esto que les estoy contando tiene coherencia y se une. Pero ahí la vida me empezó como a mostrar un poco, sin que yo todavía me diera cuenta de manera tan clara, la conexión que más adelante iba a ser entre el tema de la cocina, la comida, el alimento y la psicología. Porque entonces llegan muchos niños con temas de aprendizaje, como por ejemplo el mal llamado, diagnosticado déficit de atención, muchos niños en el espectro del autismo. Y una de las familias con las que estaba trabajando, me empezó a contar la mamá de ese niño que se lo iba a llevar a Estados Unidos a hacer un tratamiento que estaba basado el 80%, no solo en trabajo con neuropsicólogos, terapeutas, sino un cambio y una transformación en su alimentación. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención y empecé a investigar mucho en ese tema en ese entonces. Después de estar como trabajando 5 años en esa ONG, llega una de las primeras crisis, pero es que no he podido encontrar cuál es la otra mejor palabra para definir esto, porque esas crisis lo único que han sido son bendiciones para el desarrollo, la evolución y la expansión de mi trabajo. Pero fue una crisis de sentir que mi lugar en esa ONG ya, digamos que había terminado y ahora yo tenía que descifrar qué era lo que iba a hacer. Y como siempre me había gustado el tema de la cocina, me senté un día a meditar, que es lo que he hecho toda mi vida cuando voy a tomar una nueva decisión.
es que me siento a meditar, a pedirle al universo que me dé una guía. Y fue muy interesante porque me acuerdo mucho que con otra amiga teníamos un dinero ahorrado y como a mí, ella sabía de administración y yo tenía pasión por la cocina, me dijo, ¿por qué no nos montamos algo? Así sea un chuzo de 3 mesas. E hicimos un presupuesto súper serio. Y estábamos en esas, y un día en esas meditaciones a mí me llega el mensaje de que explore algo a nivel académico antes de meterme en un barco de ese tamaño, porque yo estaba dispuesta y lista a tirarme todos los ahorros de mi vida en empezar un restaurante mío. Y lo que se me metió en la cabeza primero era que tenía que estudiar o hacer algún tipo de diplomado que tuviera que ver con administración gastronómica. Y en la búsqueda, como que no me salía nada que fuera concreto con eso, aunque yo sé que hay, pero como el universo siempre lo guía a uno, a mi internet no me quería mostrar eso. Y me mostraba constantemente la carrera de cocina. Y yo, era muy raro porque aunque me fascina toda la vida cocinar desde 10 años, yo seguía así, diciendo, no, administración gastronómica, y mi alma gritándome, Olga, cocina. Entonces decido ir a hacer una exploración y voy y visito varias escuelas en Bogotá y nunca, jamás me voy a olvidar de este momento. Yo las visité todas y no voy a poner nombres por no ser odiosa, porque... Bueno, yo no sé si es que todos los que tenemos, los que somos egresados de Gato Dumas, tenemos como una especie de inyección que nos ponen y no nos damos cuenta, porque somos súper enamorados de nuestra escuela y súper orgullosos, y pilas los que están viendo, a mí nadie me pidió que yo dijera esto. Yo de verdad me siento con el pecho hinchado, pero hasta el final de las nubes por ser un gato más. Y nunca se me va a olvidar lo que les iba a decir, que cuando llegué a Gato y nos hicieron la charla de cuáles eran el programa de la escuela y quiénes eran los profesores y nos mostraron las cocinas, yo sentí en mi cuerpo que el alma me dijo, este es tu lugar. Y esto es un chiste casi, porque era Iván Galofre hablando, además con su seriedad y su tono de voz así, hablando de, yo qué sé, de cuchillos y de restaurantes. Y yo empiezo o sea, me ataco en llanto de la emoción, de decir, mierda, esto era lo que yo estaba buscando. Pero como si me estuviera, o sea, ni que hubiera estado en, yo qué sé, en un discurso budista de la evolución del espíritu, no, era Iván Galofre hablando de la cocina y yo entro en llanto y esa fue mi señal de que yo tenía que entrar a estudiar cocina. Entonces ahí fue cuando entré a estudiar, después de 5 años de ejercer como psicóloga, entro a estudiar cocina y sigo por mi cuenta leyendo cosas sobre la relación del alimento con el autismo, la relación del alimento con el déficit de atención, la relación del alimento con la digestión, una cantidad de cosas. Me empiezo a comprar un pocotón de libros. En ese entonces, bueno, todavía mi hermano vive en Estados Unidos. Yo empiezo a hacer viajes a visitarlo, en donde cada vez me traigo un libro nuevo. Y el universo también me empezó a conectar con gente que me regalaba libros o me recomendaba autores para leer, y ahí fue cuando empecé a construir mi biblioteca de todo lo que tiene que ver con el tema de la nutrición y la cocina holística. Y yo seguía estudiando en Gato. Y a la medida en que iba avanzando los semestres, empecé a sentir, ahí sí, ya de manera súper clara, que no era gratis y no era simplemente la necesidad de un cambio radical en mi vida, porque hay gente que me decía, o sea, es que de la psicología a la cocina, Olga, explícame por favor, que es que esto, pues, como que nada que ver. Y yo empecé a pensar, no, nada que ver, no, todo que ver, porque es que además la vida me está trayendo toda la evidencia de que hay 1000 maneras de conectar estas dos profesiones. Y yo entonces me puse a buscar. Y como la gente sabía que yo estaba en esta búsqueda activa de dónde me encuentro una escuela, un instituto, una universidad que me hable de la cocina aplicada a la salud, ojalá además no solo física sino mental, alguien en Gato Dumas además, que esto es lo más loco de todo, ya no me acuerdo quién fue exactamente, pero vino un conferencista invitado, un profesor a dictar un taller de yo no sé qué cosas, ya no me acuerdo.
Y estábamos charlando y le conté toda mi historia de mi búsqueda en lo que estaba y me dijo, hay un instituto en Nueva York que se llama ya se me olvidó, ve y lo visitas. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer eso y ahí fue cuando entonces un día le dije a mi hermano, te voy a hacer visita y voy a pasar por Nueva York porque yo tengo que conocer tal instituto. Mi hermano en ese entonces vivía en San Francisco. Estando en Nueva York, alguien me dijo, pero si tú tienes un hermano en San Francisco, ¿por qué no vas y miras el Bauman College en Berkeley, que queda al lado de San Francisco? Fui, lo conozco, me enamoro del lugar y justamente ¿qué era esto? Era un lugar en donde me iban a enseñar a todos los principios y los fundamentos de la nutrición holística aplicada a la cocina. Entonces tuve una formación doble, en donde hice como una carrera en nutrición como educadora, se llama Nutrition Educator y Natural Chef. Entonces mis profesores eran médicos, cocineros y nutricionistas. Wow. El fundador del instituto, por eso se llama el Bauman College, se llama Ed Bauman y él es un médico. Y digamos que, yo sé que ya he hablado aquí un montón, yo digo, ya estoy viendo la hora y digo, madre mía, como siempre, a mí todo el mundo me dice, tú te remontas al Renacimiento, Olga, para contar una historia. Lo siento mucho. Tranquila. Pero es que también, o sea, me gusta tanto toda esta manera, o sea, las cosas que estoy encontrando que me cuesta quedarme la jeta. Pero bueno, digamos que el fundamento desde el cual, que es, hoy es una cosa que se conoce mucho en la medicina funcional, pero el principio desde el cual este médico funda el instituto, es de la idea de que cuando uno tiene una condición física, de salud física o mental, en lugar de tratar de buscar cómo tapar los síntomas, podríamos buscar cómo sanar las causas. Y lo que él empieza a hablar y lo que aprendí, digamos, aprendí un millón de cosas, aprendí sobre medicina china, aprendí sobre medicina ayurveda, pero digamos que lo más importante para rescatar, para compartirles, es que aprendí que la comida, que el alimento, más que un cúmulo de calorías, era o es información. Información que tal cual cuando uno programa un computador, cuando entra al cuerpo de uno, programa la manera en que se configuran y se estructuran los tejidos celulares del cuerpo. Entonces, yo tenía clases, pues por ejemplo, si aquí, me imagino que hay muchos estudiantes de Gato viendo, entonces ustedes están viendo, no sé, cortes de carnes 1, cortes de carnes 2, cocciones de tal. Mis módulos eran nada de cortes de nada, era cáncer 1, cáncer 2, enfermedades del aparato digestivo 1. Pero lo que les digo, siempre con el nutricionista, pero también con el cuchillo en la mano. Siempre con las dos. Y ahí fue cuando dije, aquí, esto fue lo que culminó desde el punto de vista académico, porque ya en el desarrollo de mi ejercer profesional hay más cosas que han redondeado lo que yo hago, pero digamos que desde el punto de vista de la formación de obtener un título, porque yo igual todavía me sigo formando, pero de tener un cartón, esa fue la formación que me dijo, aquí tienes tu unión clara entre tu ejercer como psicóloga, tu curiosidad por la salud del ser humano, y cocinar, y tener un cuchillo en la mano, y ponerle un plato de comida a alguien enfrente. Y a eso entonces es a lo que me dedico hoy en día. Llevo ya 10 años, que fue, 10 años es lo que llevo de graduada del Bauman, de Gato fueron 12, hacíamos las cuentas, tú y el otro día, Feli, 12, 13 años, más o menos de graduarnos los dos. Después fui a hacerme la formación ahí en Berkeley, ahí en California. Entonces llevo 10 años dedicándome a eso, a ayudarle a la gente a entender desde el punto de vista emocional, energético y de lo físico, pero desde el alimento puramente, por qué se enferman y por qué y cómo pueden sanar. Y lo que he hecho es ver testimonios absolutamente divinos y alucinantes de gente que tiene condiciones que te dicen desde la medicina convencional que no van a cambiar a menos de que te tomes tal tipo de medicamento por el resto de tu vida, y de repente no, y de repente no. Y eso ha sido alucinante para mí, increíble de presenciar. Y entonces una de las cosas que eso también como que me reafirmó, bueno, yo siempre lo tuve claro desde muy chiquita, pero era que todo el mundo tenía que aprender a cocinar.
Es que si nos ponemos a pensar, Olguita, tremenda historia que nos cuentas. Si nos ponemos a pensar, el hecho de comer, independientemente de cualquier cosa, nosotros la traducimos como una necesidad vital. Y nosotros desde, a mí esto, digamos que cada vez que hablo con colegas y lo que hablamos contigo la vez pasada, creo que esa conexión que nosotros, digamos, desde la gastronomía, como cocineros o personas que están desarrollándose para dedicarse a esto, tenemos un poder inmenso de transformación de ingrediente porque lo conocemos, porque dentro de la academia, y por supuesto esto no debe quedar simplemente ahí, eh, sino que más adelante, después de cada clase, después de incluso la universidad, uno sigue constantemente con ese contacto y generando esa conexión con el ingrediente, ¿no? Por supuesto, cada quien va guiando su expectativa y su manera de concebir la gastronomía como tal, pero comparto perfectamente que ese vínculo que nosotros como cocineros o personas que transforman ingredientes es muy importante tenerlo en cuenta porque, como tú lo dices, se puede transformar una vida. No es lo mismo, yo les digo a mis chicos en clase, o sea, no es lo mismo que cualquier persona haga un estofado o un, no sé, un salteado, pero que sea el estofado y el salteado que le cambie la vida, no solamente en sabor, sino entendiendo que toda esta mezcla de ingredientes, todo está, tiene un sentido, ¿no? Y tiene una razón de ser y repercute directamente en nuestro cuerpo. ¿Cómo, cómo crees tú o cómo analizas tú hoy por hoy ese vínculo entre cocineros o gastronómicos en general con el ingrediente? Uy, mira, Feli, cuando yo decía yo todavía me sigo formando, para mí está desde todos los puntos de vista por muchas razones. Si ustedes, la gente que está aquí acompañándonos, si se pusiera a ver un poco la historia de mi contenido, por ejemplo, en Instagram, se darían cuenta que ha cambiado un montón en el sentido en que, no porque crea que haya perdido importancia, ya les voy a explicar, pero ha cambiado en el sentido en que cada vez hablo menos de preparaciones específicas o de comida como tal o de planes de alimentación estructurados a hablar más de temas energéticos y emocionales. Porque lo que me he dado cuenta es que el primer paso para descifrar, y esto sí de todas formas es lo que va a tener que estar a la base, y es aprender a comer, aprender a cocinar y aprender a saber la energía que tiene el alimento. Después hay que explorar la conexión, el impacto y el poder de transformación que tiene la energía. Y uno de esos, que por ejemplo es uno de los principios que te enseñan cuando estás aprendiendo sobre nutrición ayurveda, sobre medicina ayurveda, es que la energía que tú le imprimes a tu manera de cocinar tiene todo que ver con el poder de sanación que tiene ese alimento. Hay libros enteros, te estoy hablando de libros del tipo y del tamaño del libro Gordo de Petete, que hablan acerca de cómo cocinar, de las temperaturas, de cómo cortar, del manejo del tratamiento que le das al alimento y de cómo eso desde el punto de vista vibracional, de la frecuencia que tú emites, va a tener un impacto grandísimo en el poder que va a tener ese alimento en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si van a ver que ahora hablo mucho de la importancia de alimentarse bien, digamos que ya hasta dicté un diplomado en Gato Duma sobre nutrición holística, entonces siento que ya la información queda ahí. Por ejemplo, si fueran a mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama Juno Health and Wellness, como mi emprendimiento. Ahí hay un webinar que habla con más detalle sobre esto, se llama El alimento como herramienta para sanar. Y como ese contenido ya está ahí, entonces ahora me concentro en hablar de, bueno, ese impacto energético. Y hay un tema que hablo mucho y es el tema espiritual. ¿Y por qué desde el punto de vista ya no tanto de la vitamina A, de la vitamina C, de la vitamina D, sino por qué desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva de la expansión de la conciencia de los seres humanos, es importantísimo que tengamos una relación con la comida, con la manera de cocinarla, lo que tú decías, la relación del cocinero con el alimento, tiene que ser vista como algo sagrado, como algo ritual, ¿ves? Y ese es el poder que puede tener un cocinero apasionado, una persona que honra y respeta profundamente lo que hace, porque sabe que él es el intermediario
de convertir potencialmente o no ese alimento en algo muy sanador. Y ahí entrarían entonces otros temas como una persona que al cocinar es consciente de la importancia, por ejemplo, de comprar local, de comprar en lo posible orgánico o de comprarle al campesino y no a la gran cadena. Bueno, una cantidad de cosas. Y todo eso, en realidad, en últimas, hace parte de la ética del cocinero. Por eso para mí siempre tuvo tanto sentido que Carolina Parra incluyera como una de las clases del currículo la clase de ética. Yo me acuerdo mucho que yo le dije a Caro, tu clase me hizo sentir que valía la pena pagar esta carrera. Y la clase ya no tenía nada que ver con cocinar, pero estaba hablándole desde ese lugar de psicóloga de decir, qué bien esto, qué bien, o sea, aquí no vinimos solo a bolear el cuchillo. Nuestra conciencia de la manera en que estamos manipulando los alimentos, de cómo los cocinamos, de cómo conocemos al que los produce, de cómo conocemos cómo crece en la tierra, hace una parte importantísima de cómo eso no es sanador y de las relaciones que construimos alrededor de lo que nos estamos comiendo. Tal cual, exactamente. Yo pienso que digamos que siempre uno tiene un gran recuerdo alrededor de la mesa, ya sea con familiares, ya sea con amigos, ya sea, digamos que ese vínculo que existe detrás de la comida y la gente siempre ha existido desde la evolución del hombre, ¿no? De la humanidad en general. Siempre dentro de los desarrollos académicos, es importantísimo que desde la gastronomía, pienso yo, que eso sea un factor común, lo que tú dices, esa conexión y ver ese ritual, ese respeto y ese poder de transformación de un producto. Por supuesto, esto tiene que ver con un tema académico de investigación, por qué una zanahoria es como es. Y yo creo que hay un vínculo también, como tú decías, y es muy importante también para los cocineros tener una experiencia agrícola en cualquier momento. Creo que eso genera un vínculo muy fuerte, porque me pasó particularmente, desde muy pequeño yo voy al campo y tengo esa unión con el campo me parece maravilloso, y sobre todo en un país como Colombia, que es tan dinámico a nivel de agrícola, ¿no? Tener la posibilidad de sembrar algo desde cero, cuidar, ¿no? Ese proceso de crecimiento y después recolectar y transformar ese producto, para mí cambió completamente cómo yo realmente concebía la gastronomía antes y después de. Cuando uno definitivamente sabe cómo funciona el ingrediente porque se tomó la molestia de investigarlo y porque se toma la molestia también de tratarlo, más allá que una papa sea una papa, todos los días cambia porque es completamente distinto, es naturaleza. Y eso a mí me parece una locura, sinceramente, me parece una locura concebir. Mira, Feliz, que me haces pensar en cosas como que uno cuando está estudiando cocina desde el punto de vista, yo tengo que aprender a mover este cuchillo muy bien y hacer algo que sepa rico para ver si me contratan en un buen restaurante, por ejemplo, te estás perdiendo del poder de por ejemplo, ejercer un camino profesional como el que yo hago gracias a haber estudiado cocina. En el sentido en que y por eso es que el lugar político del cocinero es el más importante aquí, por cosas como la siguiente. Una de las cosas que te van a decir cuando tú estudias nutrición holística es que el alimento sana cuando está lo más cercano a su estado natural. Entonces, por ejemplo, cuando te estabas escuchando hablar, me ponía a pensar el poder y el significado, así esto le suene como, bueno, esta ya sí se lo fumó reverde o se está romantizando demasiado, pero el poder y el significado que tiene saber hacer un fondo de verdad en lugar de usar un cubito Maggi. O sea, yo les digo que yo he visto gente, lo he visto en mi consulta en estos 10 años de manera repetida, gente volver a caminar sin un bastón, por ejemplo, porque se ha sometido a un protocolo alimentario o a un tipo de terapia que se llama Bone Broth Therapy, la terapia de los caldos de hueso, porque tenían condiciones, por ejemplo, parecidas o alrededor de la artritis reumatoide. Entonces, ¿y eso cómo lo logran? Aprendiendo a hacer un berraco fondo de la vida real. Por eso digo que es que el lugar político que tenemos los cocineros es grandísimo, porque yo soy quien últimas decido, yo cocino así o no. Yo soy en últimas, si me contratan en un restaurante, quien decide
si yo quiero perpetuar o no que se usen cosas de mentiras o cosas de verdad en la cocina. Yo soy la que voy a poner en alto el nombre o no de un... Ahora, yo sé que hay muchísimos escenarios en donde, o sea, tampoco me quiero poner aquí a negar, a decir, no, el mundo es todo rosadito y entonces todos nos vamos a volver súper hippies o lo que sea, y si me ponen a cocinar en un restaurante con caldo Maggi no lo voy a hacer. Pero creo que la manera de romper esos patrones de cocinar de manera pobre, y cuando digo pobre no es barato, sino sin el conocimiento que hay detrás de saber el poder que tiene un alimento que es real, que fue hecho desde cero, que fue hecho con energía, con conciencia, con una actitud ritual. Cuando empezamos a educarnos en eso, es inevitable no traerlo a nuestra manera de trabajar de una u otra manera, y así es como se empieza a cambiar la cultura alrededor de cómo comemos, de cómo cocinamos, de la manera en que se cocina incluso a nivel industrial en el mundo, porque yo sé que no todo el mundo va a tener el privilegio de trabajar en restaurantes como, yo qué sé, Chef Anís, que fue un restaurante en donde hice una pasantía en Berkeley, en donde ahí nosotros mismos teníamos la finca que traía, o sea, el granjero de Chef Anís criaba las vacas que íbamos a preparar en el restaurante, cosas de ese estilo. Yo sé que ese no es el caso para todos los sitios, pero sí se pueden empezar a hacer pequeñas transformaciones y a poner granitos de arena cuando entendemos que nuestro lugar como cocineros tiene que ir más allá de simplemente aprender a manejar un cuchillo muy bien. Completamente de acuerdo contigo. Yo eso, con lo que tú hablabas de esos procesos, de tomar esas medidas, yo particularmente lo veo como una manera de cerrar ciclos. ¿Bien? Es decir, desde la transformación cero del alimento, hay un proceso de crecimiento, transformación, etcétera, etcétera. Y en definitiva, si uno se pone a pensar, hay metodologías para que eso naturalmente vuelva a lo que fue o a lo que cierra. Eso me parece importantísimo, el hecho de seguir cerrando ciclos y pensar en pro a eso. Creo que la gastronomía hoy por hoy ha tenido una evolución impresionante en muchísimos aspectos y eso también forja la importancia de cómo la gente concibe la gastronomía, pero también por otro lado, siento que ese vínculo que nosotros podemos generar con ese ingrediente, y de hecho ahora lo veía que Mónica y Nancy Tovares estaban hablando un poquito sobre esto, de los temas naturales, de realmente cómo yo últimamente me he puesto, muchos años atrás, me he puesto a pensar o a ver realmente qué es lo que uno se está llevando a la boca. Cómo, pues, volteo siempre todos esos paquetitos que tienen, todos los ingredientes. Me he vuelto un loquito viendo ingredientes y viendo cosas. Y realmente uno se pone a pensar que siempre tuvo completamente una comida sana, siempre tuvo algo natural. Y hoy por ciertas circunstancias, pues, caímos en yo lo llamo un abismo, digamos, alimenticio, donde, bueno, han surgido un montón de temas, pero también estamos volviendo y estamos dándonos cuenta de vuelta que es importante volver a esas raíces. Hablamos de fermentación hoy aún más fuerte que antes. Hablamos de compre local. Hablamos de produzca o apoye a los pequeños productores. Hablamos de temas ecológicos, hablamos de temas ambientales, hoy por hoy, porque evidentemente hay una necesidad mundial, o hay una necesidad, digamos, de reestructurar la manera de cómo consumimos nosotros los alimentos, ¿no? Nos preguntaban por acá, vamos a salir un poquito del tema, nos pregunta Joan Sebastián Marí, hay alguien que tiene el micrófono abierto, le pediría el favor si lo... Gracias. Bueno, nos pregunta, primeramente, buen día. En cuanto a este tema, particularmente, ¿qué opinas sobre aquellos que apoyan el empleo de regímenes nutricionales para prevenir, tratar o curar enfermedades? Como por ejemplo, una dieta cetogénica para prevenir o tratar la diabetes. Bueno, uy, Dios mío, esa pregunta está peligrosa porque la respuesta te la voy a dar en 2 horas. No, va a ser muy breve. ¿Sabes por qué digo que es peligrosa? Porque estás hablando con una persona que no es solo educadora en nutrición, sino que es psicóloga también. Yo, además, personalmente, tuve un trastorno alimentario. Fui bulímica por 15 años y tuve que hacer muchísima terapia para sanar eso. Y esa experiencia que me enseñó
que el alimento es importantísimo, que el alimento tiene, y además como lo decía al comienzo, en efecto, visto con estos ojos. O sea, yo ya no te estoy hablando de lo que me dijo el libro de la teoría del libro, de lo que sí, de lo que dice, bueno, no, les debía haber traído libros, pero ahorita no me voy a parar para no gastar más tiempo, pero yo lo he visto con mis ojos. O sea, el alimento de verdad que puede llegar a transformar hasta en un 80% una condición de salud que normalmente está catalogada como irreversible o crónica. Pero cuando una persona no tiene una relación sana con el alimento, es decir, si la persona tiene ansiedad alrededor del comer, si es una persona que tiene temas o problemas conflictivos con el control, una dieta muy restrictiva no es buena. Entonces hay que tener un balance en donde yo tengo que conocer muy bien a la persona con la que estoy trabajando para saber hasta qué límite puedo llevar de la manera más amorosa y más sana la restricción. Porque lo cierto es que tenemos, o sea, hay restricciones. Cuando existen protocolos alimentarios que se utilizan para sanar condiciones de salud física, hay restricciones, pero de que funcionan, funcionan. Existen muchos protocolos como por ejemplo el AIP, el Autoimmune Protocol, protocolo autoinmune, en donde, por ejemplo, no se consumen cereales y está toda la explicación de por qué se evita el consumo de cereales desde el punto de vista, por ejemplo, de lo intestinal, cuando hay permeabilidad intestinal y la relación de las condiciones autoinmunes con la permeabilidad intestinal. Entonces, como para volver a reencuadrar la respuesta es, sí creo en eso totalmente, lo he visto con mis propios ojos los resultados, pero hay que manejarlo con cuidado y saber que no podemos tampoco volvernos muy estrictos porque cuando el saber o el conocimiento sanador se convierte en secta, vaya. Entonces, hay muchos profesionales de la salud en este momento ahí afuera, muy respetados, muy seguidos, que hablan de la importancia de comer bien para sanar, que no comparto su manera de difundir la información porque suena muy militar, no sé si esa es la palabra para usar y creo que no es la forma. Muy claro, de verdad, esa respuesta. De acuerdo contigo, ese tema capaz podemos llevarlo como al autoritarismo, ¿no? Es así, así se debe hacer. De acuerdo, hay que seguir un proceso, es importantísimo, pienso muy parecido a ti. Es Aquí que no se le hay puede una poner pregunta un tono muy... moral. ¿Ah? Perdóname. Sigue. No, no, estaba diciendo que ahí lo importante es que no se le puede poner un tono moral, ¿ves? Porque es que ese es el problema que yo veo ahora con muchos profesionales de la salud y es hasta que dicen, tenemos que comer bien, y yo digo, totalmente de acuerdo, pero después está el tonito de, y pilas a ver si te veo por ahí comiendo en McDonald's. No, qué pena, pero eso no lo juzgas. Eso es problema de cada quien, y ahí yo no voy a juzgar. Nadie es mejor o peor persona porque va todos los días y se come una hamburguesa en McDonald's. No tiene nada que ver con mi integridad como ser humano. Que yo pueda cambiar una condición de salud cambiando mi manera de comer es una cosa muy distinta a que eso me haga más whole o más merecedor de. Que eso es lo que sí veo por ahí en redes ahora y eso sí no comparto. Completamente de acuerdo. Esto debe ser un proceso y cualquier proceso es respetable. Cada quien lo vive a su manera, definitivamente. Bueno, hay una pregunta muy interesante aquí en estos momentos, digamos, de COVID y demás, con respecto a fortalecer el sistema inmune. Entonces, nos pregunta Alto de Tequendama, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la relación de la energía y lo ritual con la posibilidad de cultivar orgánicamente los alimentos y la repercusión en la nutrición y la salud? No entiendo muy bien la parte de la relación de la energía en cultivar. O sea, digamos que de lo que entiendo hasta ahora vendría a ser un poco parecida a la respuesta cuando tú me preguntaste, Feli, de cuál es la relación que tiene el cocinero con el alimento. Entonces, a la hora de cultivar, la energía también tendría todo lo que ver, porque cultivar también es como el acto de cocinar. Estás usando, tú eres un canal de una fuente de luz que está transformando o haciendo crecer o dándole vida a un alimento. Y si tú el que canalizas y haces ese trabajo y ya concretas desde el punto de vista, desde el plano físico,
Eso, pues claro que eso también va a tener una diferencia gigante en el producto que tú tienes. Hay una persona, por ejemplo, en Bogotá que hace extractos verdes y yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes por él, no por el extracto verde, porque este es un hombre absolutamente hermoso, íntegro en su manera de trabajar y para mí tiene mucho más valor su forma de trabajar y la forma en que él trata a mis pacientes que el mismo jugo que él hace. En última sé que les va a servir porque por eso se los receto cuando tienen, yo qué sé, presión arterial, bueno, estreñimiento. Entonces no sé si eso contesta tu pregunta, si no, me dices y aclaro. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta, Feli? La segunda parte decía, ¿cuál es la repercusión? No, cultivar orgánicamente los alimentos y la repercusión en la nutrición y la salud. Sí, particularmente Bueno, lo que habíamos tocado. la repercusión es entonces toda, pero hay también pilas porque no nos podemos poner entonces muy sectarios o muy, que no se nos suba, que no se nos meta el ego en esta historia. Porque entonces también veo mucha gente hablando de la importancia de consumir orgánico y si ven a alguien comprando convencional, y es como, no, no, además porque dejémonos de pendejadas, y es que lo más importante en últimas es poder ir a comprar al señor que vende las verduras lo más cerca de mi casa, así sea el señor de la tienda. Eso es 10.000 veces mejor que estar comiendo, por ejemplo, no sé, galletas integrales de cereales orgánicas. O sea, no me jodas. Es preferible la papa, que así sea de producción convencional, y el pepino y el tomate del señor de la tienda de la esquina. Entonces bueno, entonces lo que iba a decir, pero sí, claro que sí hay un impacto en la salud. Antes, si me hubieras hecho esa pregunta hace 3 años cuando estaba editando el diplomado, 4 años, te hubiera dicho porque los pesticidas han mostrado generar niveles de toxicidad en la sangre y una cantidad más de historias. Hoy te lo contesto desde el punto de vista como energético y espiritual, y es que desafortunadamente a nivel jerárquico en las élites a veces hay intereses corruptos de por qué se usan ciertos productos en la producción de alimentos, como el glifosato. Este tipo de cosas tenemos que aprenderlas, tenemos que saber por qué. ¿Es porque realmente encontraron que era lo más efectivo para prevenir las pestes en cultivos, cosa que la gente pudiera tener suficiente provisión de alimento? ¿O es porque desafortunadamente hay intereses en ciertos grupos de poner veneno en nuestra comida? O sea, yo sé que esto suena muy fatalista, pero la verdad creo que tenemos que ¿Es una realidad? educarnos en eso, y entonces para mí desde ese punto de vista sí es en lo posible importante si podemos comer, pues ojalá lo más limpio, o sea, que no haya sido rociado con tantas cosas. Sí, completamente de acuerdo contigo. Sí, definitivamente esto es una realidad. Bien, y es también deber nosotros, pienso que es un deber también dentro de nuestra manera de alimentarnos el buscar, digamos, orgánicamente lo que sea más sensato, porque en definitiva termina siendo sensato para nuestro beneficio, por supuesto. Es que es lo más importante, pienso yo. Nos pregunta Fernando Traslaviña, cocinar en casa para la familia donde hay diferentes edades, abuelos y niños y adultos. La pregunta es cómo se podría generar un balance a nivel de comida. Bueno, ahorita también me dirás si lo que te voy a contestar responde tu pregunta, porque balance puede ser entendido como muchas cosas. Balance en términos de que todos queden bien alimentados por los distintos requerimientos nutricionales, o balance en el sentido de que uno no se ponga muy estricto con el comer. Y entonces aquí voy a poner un ejemplo concreto. Yo tengo una niña de 8 años y todo el mundo me dice, no, tu hija debe comer, mejor dicho, ya ella nunca ha probado el ponqué o el helado. Y yo como que, porque es como, una vez más, no podemos ponernos sectarios con estas cosas ni con moralismos. ¿Qué hago y qué he hecho desde que nació Juno? Mostrarle y desde el gozo y el placer lo rico que es comerse una ensalada, comerse un brócoli, la importancia de tener colores en el plato, acostumbrarse a sentir distintos sabores en la boca. Entonces a veces mi esposo es mitad hindú y a él le gusta la comida picante, y Juno al comienzo decía, spicy, como spicy. Y yo le decía, mi amor, ¿y qué vas a hacer cuando nos vayamos a explorar el mundo y nos vayamos a viajar por ahí a países donde toda la comida que haya sea muy spicy? Y ella, sí, ¿verdad?
Mira, es impresionante de verdad cómo desde el discurso que construimos en la casa un niño se puede abrir o no a comer y probar cosas nuevas. Entonces acá siempre lo hemos puesto desde ese punto de vista. Y así es que tratamos de que cuando estamos aquí, pues la mayoría de las veces cocinemos nosotros, ojalá se incluyan muchas verduras dentro del plato. Y después el balance, por eso digo, no sé si te estoy contestando, no sé de qué tipo de balance estabas hablando, es que cuando salimos, yo tampoco le voy a dar cátedra a mi hija de todos los peligros potenciales que tiene comerse un helado, o sea, no le voy a rayar la mente así. Entonces, ¿ella qué quiere? Ir a comer hamburguesa, listo, y me siento yo y me la como con ella además, y me la gozo y me sabe delicioso. Pero cuando volvemos a la casa, tengo hambre, mami. Pues ella ya sabe, le digo, ve y abre la nevera, y lo que va a encontrar son zanahorias, manzanas, moras, fresas, queso, un vaso de leche, ¿ves? No, no va a encontrar nada más. No sé si ese es el balance del que me estás hablando, la persona que preguntó. Eso me parece muy, muy lindo, ¿sabes? Esa opción de mostrarles las vías, si esto existe, y que ellos en definitiva puedan tomar decisiones. ¿Sí? Que creo que eso los hace realmente, les forja un carácter, les forja un punto de vista, y ellos deciden, toman sus propias decisiones, que me parece fabuloso. Felicitaciones, de verdad, por eso. Nos pregunta Mónica Ríos. Y nos dice, hemos estado trabajando en un proyecto que se llama, dentro del app, tú conoces el app de gato que maneja Mónica, que se llama Fructivato. Quisiera saber qué podemos compartir sobre las frutas en temas nutricionales. Dice que existen muchos mitos. ¿Alguna fruta que ayude a sanar algo en particular? A ver, digamos que, a ver, ¿por qué me estoy demorando en contestar? Porque es que a mi cabeza vienen como 10.000 respuestas al tiempo, porque es como, si me hubieras hecho, vuelvo y digo, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, te hubiera dicho, sí, mira, los frutos rojos, por ejemplo, tienen la concentración de antioxidantes y de fitonutrientes más alto que hay dentro del reino de las frutas. Por consiguiente, definitivamente una persona que tuvo o que está diagnosticada actualmente con cáncer se va a beneficiar muchísimo de consumir frutos rojos. Y así podría dar muchas respuestas, ¿vale? Pero ahora, como ya no te estoy contestando la pregunta hace 5 años, sino hoy te diría, miremos más bien el conjunto de todo. Porque ¿de qué me sirve? Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Que hoy en día lee un artículo que dice que, no sé, los arándanos son súper poderosos para prevenir el cáncer y entonces van y se embuten un tarrado de arándanos todos los días al desayuno, pero después el resto del día en la alimentación lo descuidan un montón, o se fuman 5, 6, 7 cigarrillos en un día, o no hacen nada de ejercicio. Entonces, ¿ahí de qué me sirve saber que los arándanos ayudan a prevenir el cáncer? ¿O de qué me sirve que una persona tenga una alimentación súper limpia, llena de frutas específicas que sanan muchas cosas, si al final del día está llena y rodeada de relaciones tóxicas? Ahora, para el propósito, relaciones interpersonales, humanas, emocionales, tóxicas, digo, ¿vale? Pero para el propósito específico del proyecto, ¿qué diría? Todas las frutas tienen un poder sanador, absolutamente todas. Si fuéramos a hablar del reino de las frutas en general, las frutas, como ningún otro grupo de alimentos, tienen enzimas digestivas que nuestro aparato digestivo no produce, por ejemplo. Entonces, esas dietas, por ejemplo, que dicen no comer banano, no comer manzana, no comer mango porque el índice glicémico es altísimo y entonces si tienes diabetes no te la deberías comer, es como, a ver, no, ¿qué historia me estás contando? O sea, yo tengo clarísimo que la naturaleza creó todo con un propósito, que debe existir la moderación, sí, pero decir que una fruta es mala porque tiene mucho azúcar o porque engorda mucho es como, a ver, miremos a ver, no te las, mejor dicho, en contexto. Entonces, en general yo diría, todas las frutas tienen un poder sanador, todas las frutas tienen un nivel de enzimas digestivos altísimo, todas las frutas preferiblemente comerlas enteras y no en jugo, porque enteras todavía tienen la fibra, que la fibra también es algo que no encontramos tan fácil en otros alimentos. La fibra de la fruta es buenísima para los intestinos. Tienen una cantidad de agua que también no es tan fácil de encontrar en otros grupos de alimentos. Los colores, si lo fuéramos a explicar desde el punto de vista de la medicina china o de la medicina ayurveda, los colores que las frutas tienen una frecuencia especial que sana ciertos grupos de órganos. Entonces, por ejemplo, el mango es una fruta súper linda para el páncreas,
Los arándanos, las fresas, los frutos rojos son frutas súper lindas para personas que tienen condiciones del corazón. El kiwi, la manzana verde son frutas maravillosas para una persona que necesita descargar y limpiar su hígado y así. Wow, tremendo, tremendo. Lo que te entiendo también es un lineamiento de distintas, o sea, un engrane, diría yo, de distintas secciones corporales a nivel alimenticio, emocional, que conectan todo con todo. Si uno se pone a pensar esto a profundidad, es una locura lograrlo uno, tener esa sensación o esa estabilidad. Obviamente somos humanos, tenemos sentimientos, somos volátiles, tenemos contextos completamente distintos y eso hace parte, alguien lo mencionaba en el chat ahora, eso hace parte también de lo distintos que somos todos como individuos, ¿verdad? Me pasa lo mismo cuando dicto clase. O sea, tengo 30 chicos enfrente mío y mi tarea es que toda esta información que es importante para desarrollar una clase llegue a esas 30 cabezas. Es una locura pensar en eso. Entonces, ese lineamiento que se puede conseguir definitivamente es fundamental para generar bienestar o restarle bienestar al cuerpo en definitiva, ¿no? Bueno, nos pregunta Alice, ¿cuál es tu posición sobre la dieta a base de plantas? Y entre paréntesis pone vegana para la salud. Gracias por esa pregunta porque me encanta contestarla y es que eso depende de cada persona. Y cuando digo depende de cada persona, no es tanto de lo que le guste o no le guste, aunque bueno, eso es un factor súper importante, sino de lo que su cuerpo necesita. Una cosa de la que yo hablo muchísimo en mis videos en YouTube, en el canal, es que uno tiene que aprender a tener conversaciones con el cuerpo de uno, porque las cosas son unas en el libro, en la teoría, y son otras en el cuerpo de uno. Yo, por ejemplo, bajo esa idea o ese concepto, un poco de tenemos que cuidar el planeta, los animales son sagrados, es más sano no comer carne, me obligué a ser vegetariana por muchos años hasta que quedé embarazada y es que eran sueños, alucinaciones, o sea, hasta las fresas me olían a carne y era que mi cuerpo me estaba gritando como, Dios, Olga, en este momento estás creando un ser humano y la necesitas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer realmente para ser coherentes, espirituales y respetuosos con la tierra, pero con nuestro cuerpo, es primero preguntarle a él qué necesitas. Ahora, una cosa que yo sí digo es que en general, si lo vemos desde el punto de vista de lo que un cuerpo en general necesita, lo que todas las teorías dicen, los que defienden el veganismo, los que defienden la dieta paleo, los que defienden el grain free, los que defienden la dieta cetogénica, bueno, de todos los macrobióticos, si hay una cosa en común a todas las teorías nutricionales que existen y a lo que yo he visto en mi experiencia, en mi trabajo, con los cientos de pacientes que he tenido en consulta, es que comas o no comas carne, lo que sí debería estar a la base de tu alimentación son las plantas. Que es un tema que también nos han trastocado en la cabeza tremendo con esta famosa pirámide que ya, gracias a Dios, está cada vez más mandada a recoger, pero todavía rota. Yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo a mi hija en Ciencias Sociales, hoy en día, en el año 2020, su libro todavía dice que a la base de la pirámide nutricional deberían estar los cereales, además representados gráficamente con foticos de pan y de pasta, y es como, madre de Dios, no, ya sabemos que eso no es así, que eso está así por un tema de corrupción, pero lo que nuestro cuerpo más necesita en términos de requerimientos nutricionales para poder cumplir con todas las funciones metabólicas que necesita es comer plantas. Pero que el veganismo sea para todo el mundo, estoy en total desacuerdo. O sea, me pueden venir a vender la explicación ambientalista, científica, más desarrollada que quieran, de que todos tenemos que ser veganos, y es como, no, tenemos que consumir con respeto y con responsabilidad, sí. Entonces, ojalá cuando comas carne, sea un poco como con mi carnicero. Yo tengo un carnicero que tiene su propia granja y él me muestra los videos de los animales que yo me como. Ahora, yo sé que esa tampoco es el privilegio que todos pueden tener, y no lo digo ni siquiera porque me vaya a una carnicería súper fancy ni nada, vivo en un barrio súper promedio en España, aquí, mejor dicho, esto es una mezcolanza de todo, no es un tema de estatus ni nada por el estilo, sino porque a veces no me queda cerca una carnicería así, tengo que ir al supermercado.
Entonces cocina con conciencia, trata de que tu proteína animal sea más un condimento que un principal, que eso es lo típico. Ves que vas a un restaurante y te ponen el pedazote de tal y el acompañamiento es una cosa así. Es como, no, la carne debería ser un acompañamiento, pero que algunos de nosotros necesitamos consumirla, sí. Sí, definitivamente, definitivamente, y es más que evidente que necesitamos nosotros a nivel corporal consumir esta clase de proteína animal. Y lo que tú dices, y lo aplaudo por eso también, responsablemente. Hay que consumir responsable y conscientemente, que si se sacrifica una vida, no es que se sacrifique una vida ya, porque estamos acostumbrados a no valorar la vida, es justamente para aprovecharla completamente y darle lo que se merece, y más nosotros como consumidores. Bueno, Exacto, mira que una cosita, Dani, Félix, es que quedé pensando una cosa y es, mira el lugar del cocinero y mira la importancia de aprender a cocinar. Como yo, por ejemplo, cuando hoy me compro uno de esos pollos que mi carnicero cría y me muestra cuando están por ahí caminando, ¿qué hago? Lo uso todo, todo, hasta el último hueso se va para hacer un caldo. Entonces el pollo entero me dura un jurgo, porque lo tengo para 1000 cosas. Y ahí, pero entonces, ¿qué pasa? Mucha gente no se compra un pollo entero porque no tiene ni idea cómo deshuesarlo, no tiene ni idea cómo expresarlo, no tiene ni idea cómo, o sea, saben hacer pechuga a la plancha. Por eso es que el lugar, el poder, el rol que nosotros tenemos como cocineros en este planeta es importantísimo. Yo por eso siempre uso la palabra político. Esto no es de simplemente ir a aprender para allá, irme a trabajar a un restaurante y ya, no. Es que tenemos un rol brutal. Tiene una perspectiva amplísima y que va como que trasciende mucho más y tiene mayor profundidad, definitivamente. Nos pregunta Isadora, ¿cómo podemos empezar a aplicar todo esto a nivel corporal? Y si tienes alguna introducción bibliográfica para estos temas. Pues la introducción bibliográfica está complicada. No, mira, vas a irte a mi canal de YouTube, Juno Health and Wellness, y te vas a buscar un video ya viejito, debe tener unos 2 años, o sea que ir a buscar, que se llama Webinar, el alimento como herramienta para sanar. Para no demorarme ahorita un montón, porque ahí en ese webinar yo explico, si uno quisiera empezar de ceros a saber por dónde se orienta, a explorar el tema de qué es lo primero que necesito saber y entender para comer, cocinar desde el punto de vista de la nutrición holística, y también en términos de bibliografía, ahí en ese video lo vas a encontrar. Fabuloso, gracias. Nos pregunta Nancy Tovares. Nan, te mando un gran abrazo. ¿La psoriasis se puede curar con la alimentación? Bueno, primero que todo, a mi Nan, que no la veo, pero le tengo que mandar un besazazazo gigante. Gracias por tu pregunta, Nan, porque sí, la respuesta, bueno, es sí y algo más, que eso es una cosa que yo siempre voy a decir a Olga. Ahora, sí desde el punto de vista de yo lo viví, hermosa, yo lo viví personalmente. A raíz de mi trastorno alimentario, yo quedé con una candidiasis brutal. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene muchos como hongos en el cuerpo, y una de las maneras en que se manifestó esa candidiasis fue con una psoriasis bastante severa, que a veces todavía tengo pequeñísimos rebrotes, pero son como que de repente en el codo se me pone un poquito rojo y seco y ya está, y ahí el cuerpo me está diciendo, a lo mejor te has tomado muchas cervezas este verano y voy a hago cambios en mi alimentación. Pero nunca jamás como eso. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue someterme a 3 protocolos alimentarios distintos por los que pasaron más o menos 1 año y medio y nunca, pues, o sea, cuando les estoy diciendo severa, es que tenía parches en las caderas así de grandes, con la piel súper roja o súper seca o gruesa como la de un reptil, y eso jamás, gracias a eso. Ahora, cuando digo, entonces sí, porque lo viví, te lo dicen los libros, lo viví a nivel personal, porque cuando estamos hablando de que todo lo que está en la piel es el reflejo de lo que está pasando en el intestino y en el hígado, y esos 2 órganos están, bueno, como todo el cuerpo, pero esos más que otros de pronto están directamente influenciados por la manera en que tú comes, la respuesta es sí. Pero, ¿por qué tengo que dar este otro pedacito de respuesta? Porque entre más años pasan en mi experiencia en el trabajo con pacientes, lo que veo es que hay gente que a veces regresa y me dice, yo sigo con la alimentación, uno a Olga, y tengo rebrotes de cosas. Y entonces ahí uno tiene que mirar qué está pasando a nivel energético y emocional. Y ahí ya no trabajamos nada de alimento. Entonces yo diría sí, pero también siempre voy a insistir en que miremos
con qué nos estamos alimentando a nivel emocional y espiritual, porque eso también es alimento. Totalmente. Muy lindo lo que escribió Gato Dumas acá, si lo leíste. En No. general, bueno, dice, mira, la información que se transmite entre nuestras células proviene de una alimentación natural sin industrialización y además proviene de un espacio en el alma, claro, lleno de luz, que recibe un alimento perfecto en correspondencia con nuestros órganos. Es vital, tremendo. De acuerdo. Hay algo que también toca Sebastián Marín que me parece importantísimo y es el tema del aprovechamiento del ingrediente. Esa concepción, y él dice, así es, además de saber dar el máximo aprovechamiento a lo que preparamos, no botar la mitad del ingrediente por hacer una presentación bonita. Esto es clave y puntual, pienso yo, y creo que estás de acuerdo con esto que nos dice Sebastián Marín. Es importantísimo nosotros como podemos tener lo que tú decías, un acto político en este momento y decir, hey, chicos, miren toda la cantidad de comida que nosotros realmente descartamos por pretender, ¿verdad? Y si lo llevamos a una profundidad o a un enfoque realmente sensato, pues es que estamos descartando algo que necesitamos vitalmente para poder ser lo que somos. Entonces es ponernos a pensar un poquito también qué papel nosotros queremos dar a esto importantísimo que es comer, ¿no? Eh, bueno, en general, eh, palabras de agradecimiento. En general, te agradecen mucho por estas palabras. Nan, te mando un gran abrazo que te quiere profundamente. Eh, Básicamente y lastimosamente se nos termina el tiempo, Olguita. Por mí me quedaría aquí horas y horas y horas hablando de cosas importantísimas y de lo lindo que hablas y cómo lo expresas. Sentimos esa energía, siempre te sentimos más allá de la virtualidad que nos toca asumir hoy por hoy. Se siente, ¿me entiendes? Se siente esa transmisión de información, se siente esa convicción que yo creo que es importantísima en el momento de dar ese paso a cambiar cualquier tipo de modalidad, ¿bien? Para beneficio. Es convicción, pienso yo, más allá de obligarme, ¿no? Entonces, te agradecemos inmensamente desde Gato y yo en particular te agradezco inmensamente por tu tiempo, por tus palabras. Creo que es importantísimo en estos momentos dar estos mensajes de que no todo está mal, que podemos estar mucho mejor siempre y cuando queramos estarlo, ¿no? Entonces, te mando un beso inmenso, te mando un abrazo grandísimo a ti, a toda la familia y mil gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Ay, mi Feli, un millón de gracias a ustedes porque para mí es, siempre le digo a la gente que me escucha que vuelven y validan mi trabajo cuando me dan el permiso de compartir. Y pues además es para Gato Dumas, que es impresionante cómo marcó mi vida, que aunque volví a coger los cuchillos cuando estudié en el Bauman, yo siempre sentiré que Gato fue quien me hizo cocinera. Una cosita que les quería como contar, ofrecer un regalo que teníamos para hoy, Pavan y yo, que se fue, aquí estoy tratando de leer comentarios, pero se pasa rápido, pero yo vi que alguien preguntó si ese diplomado de nutrición y cocina holística se iba a volver a dictar. Pues no sé, ya miraremos de pronto más adelante, pero en este momento digamos que la respuesta es no hemos hablado de eso. Pero nosotros tenemos en nuestra página web, bueno, en una de las secciones de nuestra página web, Juno3.me. Es que, miren, yo soy una bestia para la tecnología. Ay, no, espérense, a ver si se los puedo escribir. Pues no sé por dónde, pero bueno, Juno, Juno, Sí. 3.me. Si ustedes entran ahí se van a dar cuenta que hay una cosa que dice paquete promoción. Nosotros tenemos 3 cursos virtuales que abarcan muchísimo acerca de todo este tema de la nutrición holística aplicada a la cocina. Como sabíamos que íbamos a tener el webinar hoy, lo que hicimos Pavan y yo, Pavan es mi esposo y siempre lo nombro porque él y yo trabajamos juntos y si no fuera por él, esos cursos no estarían ahí porque yo no tengo ni idea, o sea, ya se acaban de dar cuenta que no podían escribir un mensaje por acá porque no puedo con la tecnología. Hemos puesto esos cursos al 50% de descuento. Y son cursos que hablan de todo esto que hemos hablado hoy a nivel un poco, o sea, bastante más profundo y los temas están, digamos que abarcan mucho, que uno es el tema de la desintoxicación en general, de qué es, para qué sirve, cómo se hace,
el otro habla en general de qué es un metabolismo sano y el otro habla de la conexión del alimento con la salud mental. Y están a la mitad del precio ahorita. Si alguien que está, porque esto no se lo estoy diciendo a nada, esto no lo van a encontrar si me ven en Facebook, ni en Instagram, ni en nada. A nadie le estamos contando esto. Entonces, solo ustedes, si entran ahora, por los próximos 2 días van a ver que ese paquete está con ese descuento y ese era el regalo que teníamos para ustedes hoy. Tremendo regalo, ¿eh? Tremendo regalo porque es información fabulosa y necesaria en estos tiempos y siempre, por supuesto. Pero nada, entonces mil gracias de verdad. Espero que todos ustedes hayan podido, sí, lastimosamente vi que lástima lo poquito, pero bueno, es así. De lo bueno no hay mucho, dicen por ahí. Entonces, nada, mil gracias nuevamente a todos ustedes que siempre se mantienen conectados con estos Gato Dumas Webinar. Mil y mil gracias, de verdad, por seguirnos, por tener siempre esa necesidad también de seguirse informando con temas hermosos que hemos venido trabajando con gente realmente admirable y tú definitivamente, Olguita, eres una de ellas. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias y que tengan todos un fantástico fin de semana.